Bueno amigos, estamos en otro videito de YouTube, en nuestro taller literario Scripta Narrae. Vamos a hablar hoy de lo que sería la segunda clase ampliatoria. Hablamos en la primera de la palabra y hoy vamos a ir a el centro de nuestra actividad. Vamos a escribir. ¿Qué significa escribir? ¿Qué es nuestro oficio? Esas van a ser las preguntas que nos van a guiar a través de esta especie de digresión permanente, digamos, que son las clases ampliatorias. ¿Por qué? Porque la idea no es que ustedes tengan una visión de mi postura, de mi posición sobre lo que es escribir y cuál es nuestro oficio, sino que ustedes puedan desarrollar sus propias posturas. La idea de las clases ampliatorias es simplemente marcar lo que a mi criterio serían como la toma de posición fundamental de un escritor respecto de su práctica. Por ejemplo, como hablamos en la primera clase, sobre la palabra, y como hablamos ahora, como estamos por hablar, sobre el oficio del escritor en relación a la actividad central, esto de que es escribir. Obviamente, entre la palabra y el que es escribir, lo que sobrevuela es la literatura en el sentido, valga la redundancia, más literal, esto de tratar de fijar, ¿sí? Tratar de fijar algo. Con las palabras dijimos que lo que se intenta, llegamos más o menos hasta esta conclusión en la clase anterior, obviamente ustedes desarrollarán las propias, yo simplemente les muestro mi deriva, mi manera de pensarlo, ¿sí? Dijimos, ¿fijar qué? Tratar de fijar algo de la relación entre el mundo externo y el mundo interno. Más o menos con esa idea nos quedamos en relación a qué es la palabra o qué es la palabra para nosotros como escritores y qué es la palabra para todos en realidad, ¿sí? Pero cómo la podemos ir pensando. En relación a qué escribir, tendremos que hacer, a mi manera de entender, un ejercicio similar de reflexionar qué es esta actividad básica de escribir, que es para nosotros como escritores. Como actividad concreta, ¿qué es escribir? Y bueno, como actividad concreta es intentar fijar algo. ¿Fijar algo para qué? Fijar algo para poder encontrarlo posteriormente, ¿sí? ¿Y por qué? Nos podríamos preguntar, ¿por qué necesitamos encontrar algo fijado? ¿Sí? Si necesitamos encontrar algo fijado, es porque no es algo que esté concretamente representado o encarnado en algo, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer ese trabajo de encarnarlo. Fijarlo es eso, es darle, ¿sí?, un cuerpo a donde lo podamos reencontrar. Las letras consisten en esos pequeños cuerpos, las articulaciones de letras que hacen a las palabras y las articulaciones más complejas que hacen a las oraciones, ¿sí? Y así pueden seguir hasta hacer toda una historia, por ejemplo, articulación mucho más compleja. No es otra cosa que tratar de dar cuerpos y relaciones entre cuerpos para encarnar algo que en definitiva no está. No está en lo real, ¿sí? No aparece como una cosa ya armada. Nosotros estamos tratando de darle alguna encarnadura sirviéndonos de algún soporte material que sea lo suficientemente resistente como para poder encarnar algo ahí y a la vez que sea lo suficientemente maleable como para que el soporte material no eclipse lo que nosotros queremos encarnar ahí. Bien, un mate. Un mate y una pausa porque vine así como muy que yo y quedó algo como bastante complejo. No sé si me siguieron, de hecho, digamos, si me pongo a pensar en lo que dije, no sé si me sigo, siquiera. Salió como muy denso, ¿no? Volviendo. La literatura, entonces, es un intento de encarnar. Dijimos, de fijar, digamos, algo en algún lado. Particularmente, yo pienso que lo que se intenta fijar es una relación,
¿sí? Una relación que se establece entre dos cosas que tienen relaciones que no están encarnadas en ningún lado. O de hecho, que lo único que le puede dar carnadura a esa relación somos nosotros mismos, nuestra propia subjetividad es la que le puede dar algún tipo de encarnadura. Si lo fijamos y lo encarnamos en algo, algún tipo de relación entre el mundo interno y el mundo externo, ¿sí? Así sea entre dos elementos del mundo externo, nosotros estamos interviniendo, por lo tanto está lo interno y lo externo siempre en relación, ¿no? En el proceso de escritura. Si nosotros hacemos eso, es para poder reencontrarlo, habíamos dicho. Reencontrarlo nosotros y para que otro lo pueda encontrar, ¿sí? La escritura permite que otro encuentre algo de lo que nosotros hemos fijado. Hemos fijado en el sentido de establecido como relación posible entre A y B, ¿sí? Entre A y B, si quieren, digamos, entre lo nuestro y lo que está afuera, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos ese trabajo de establecer relaciones a través de la palabra y a través de la escritura, estamos haciendo literatura, estamos haciendo escritura. Entonces, ¿qué es escribir? Tiene que ver con esto, con establecer relaciones y con establecer alguna encarnadura para esas relaciones, ¿sí? De manera tal de que otro lo pueda reencontrar. A ese reencontrar le llamamos leer, digamos, ¿no? Por eso yo le decía en algún video anterior que creo que fue en Derrocando Mitos, en la primera clase de Derrocando Mitos, le decía que el escritor, más que un lector de libros, tiene que ser un lector de realidades, ¿sí? El libro es en sí como una especie de compendio de realidades, ¿sí? Que ha hecho otro para nosotros. Alguien ha establecido diferentes tipos de relaciones y las ha encarnado en alguna secuencia de oraciones, de forma tal de constituir una historia o una poesía o lo que sea, digamos, como para que nosotros podamos acceder, ¿sí?, a eso que está fijado y encarnado ahí. Bien. Pero el escritor no puede reducirse a esa realidad tan pequeña. Por más que sea alucinante, es una realidad pequeña. La realidad extensa es la tela, el telón, el escenario y la escena donde el escritor debe moverse. ¿Para qué? Para poder producir sus propios recortes, digamos, para que otro lo lea y para que uno mismo, cuando uno empieza a escribir y tiene ya cierta trayectoria, llega un momento que cada texto es una suerte de foto, ¿sí? Es una especie de recuerdo alternativo, ¿sí? Hay como toda una cuestión de memoria en cada texto. En cada texto no es que nos acordamos simplemente qué hacíamos cuando escribíamos tal cosa. Lo que baja como recuerdo muchas veces es quiénes éramos cuando escribíamos tales cosas, ¿sí? Dónde estábamos como persona, dónde estábamos parados como persona. Por eso, digamos, hay libros que pueden provocar en determinada persona, en un determinado momento, una reacción, una sensación, y en otros momentos el mismo libro, a la misma persona, provocarle otras cosas, ¿sí? Porque el libro nos va, si somos autores, nos va mostrando dónde hemos estado parados en diferentes épocas y nos va mostrando también quiénes éramos respecto de quién somos hoy, ¿sí? Nos marca algún lugar. ¿Por qué? ¿Por qué no puede marcar algún lugar subjetivo? Básicamente porque fija y establece relaciones. En relación a, valga la redundancia, al exterior, fija y marca relaciones nuestras con el exterior, nuestras con nosotros mismos, ¿sí? O sea, con nuestro mundo interno, con la subjetividad, marca relaciones, establece relaciones, las encarna en letras, en alguna historia. Bueno, básicamente eso es escribir, ese trabajo. Entonces,
Cuando vemos por ahí que se dice que se puede escribir en 2 días, siguiendo 10 tips básicos, uno se queda asombrado, ¿sí? Se queda asombrado porque confunden, a mi modo de ver, confunden escribir, ¿sí?, con una práctica que también se puede denominar escribir, pero que es otra cosa muy distinta. Es simplemente una escritura meramente reproductora, ¿sí?, que reproduce, que no establece ningún tipo de relación, que simplemente, digamos, lo que hace es seguir una fórmula que ya está dada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la historia puede ser original, todo lo original que quiera, ¿sí? Uno siempre piensa que tiene una historia original. Sin embargo, primero, las historias no son originales, porque básicamente el ser humano es un ser humano, y por más que hagamos la gran idea, siempre, digamos, es una historia que puede ser reducida, digamos, a alguna historia ya escrita, ¿sí? O sea, no hay ideas originales. Lo que es original es la manera en la que un escritor establece relaciones y la manera en que encarna relaciones. O sea, los recortes que hacemos de una determinada historia, una determinada realidad, eso es lo que puede ser original. Lo que puede ser original es el tratamiento, la manera en que nosotros hacemos esas relaciones y de la manera en que nosotros encarnamos esas relaciones entre las letras y entre las oraciones y entre determinados contextos y entre determinados climas afectivos, la manera en que nosotros encarnamos eso y lo que nosotros como personas le podemos poner a eso. Eso es lo que puede ser original. Las historias, hagan la prueba, tomen la historia más increíble, más original, digamos, que se les ocurra. Tomen, qué sé yo, miren películas, miren a Terry Gilliam, por ejemplo, que es un tipo maravilloso en todas sus producciones, ¿no? Es un director que tiene, bueno, no sé si vieron El imaginario Doctor Parnassus, Brasil, y sin embargo, todas las historias esas, que son maravillosas y son completamente originales y trabajan al borde de lo absurdo y cosas por el estilo, pueden ser reducidas, digamos, a historias comunes, simples y repetitivas, ¿sí? A historias, digamos, que vienen desde los inicios de los tiempos, si quieren. Tomen, digamos, por ejemplo, no sé, a escritores maravillosos como Molière, por ejemplo. Molière es un escritor de teatro maravilloso y sin embargo la obra de Molière se la puede rastrear en la obra de Plauto. Y eso no quiere decir que Molière haya estado pensando en Plauto o que haya robado a Plauto, ni siquiera que tenga la influencia, no sé si la tiene, supongamos que sí, pero tal vez no, ¿sí? El tema es que Plauto hace sus planteos, digamos, y Molière hace los suyos, ¿sí? Las historias no dejan de ser más o menos parecidas, ¿sí?, en abstracto. La diferencia, digamos, lo original, es lo que uno hace con eso. Es más, si lo quieren hacer una secuencia, podemos decir, bueno, Plauto, Molière y Poncela, Enrique Jardel Poncela, tienen una línea en común. Y es muy probable, digamos, que no tengan ningún parentesco de ninguna naturaleza, digamos, hay cientos de años, digamos, entre uno y otro, y sin embargo, las historias se pueden abstraer como cosas comunes, ¿sí? Y sin embargo son 3 maneras distintas de contar y la misma historia prácticamente, por decirlo así, algunos elementos de una misma historia, de una historia que se podría pensar como una historia común, ¿sí?, y sin embargo cada uno le impone, le da, le provee, digamos, su originalidad, ¿sí? No porque la historia sea tan distinta, sino porque uno es distinto. Entonces, si ustedes escriben siguiendo un armazón mínimo, digamos, a donde le dé las pautas de escribir una novela en 2 minutos, a través de 10 pasos simples, digamos,
¿Ustedes lo van a poder hacer? Y sí, se puede hacer. De hecho, digamos, hay rumores de que hay escritores que tienen programas de computadora que ya más o menos les arman, digamos, alguna historia siguiendo algunas pautas básicas. Se puede hacer de diferentes maneras. Hay un montón de maneras de producir una historia en 20 minutos, si quieren, digamos, ¿sí? Siguiendo, digamos, un esqueleto. El tema es, ¿a eso le llamamos también escritura? Y sí, es una escritura. ¿Es la escritura que nosotros queremos para nosotros? ¿Sí? ¿Eso puede ser una escritura original? Y no, nunca va a ser una escritura original, simplemente porque nosotros no estamos en juego. ¿Pueden aprender esos mecanismos? Sí, tiene algún sentido aprenderlo y por ahí puede ser interesante aprenderlos. ¿Para qué? Simplemente para aprenderlos, digamos, tenerlos incorporados y desconstruirlos y ver cómo funcionan. ¿Sí? ¿Es necesario, fundamental tener eso? Y no. A mí me gusta siempre aprender a la difícil más que a la fácil, porque a la difícil, digamos, lo que aprendan les va a quedar a ustedes como capital. A la fácil, digamos, con todo hecho, con todo dicho, digamos, van a poder producir rápido, o sea, van a ser unos excelentes capitalistas de la letra, vamos a decir, pero ese capital nunca va a ser de ustedes, ¿sí? O sea, lo que van a ganar, digamos, es el producto terminado, ¿sí? Y van a ganar el producto terminado para determinados lectores, que no sé si son los lectores que ustedes quieren. Entonces, ¿qué es escribir? ¿Qué es escribir? Implica quiénes somos como personas, qué es lo que queremos, ¿sí? Qué es lo que vemos, qué es lo que leemos de la realidad, qué es lo que leemos de nosotros mismos. ¿Qué escribir? Significa preguntarse básicamente por quiénes somos. Realmente la pregunta de quién escribir, qué escribir, es quiénes somos. La pregunta que está en juego, digamos, ahí, ¿sí? Porque es nuestra subjetividad lo que a la larga o a la corta va a estar leyendo algún lector probable, ¿sí? No importa de qué lector sea, lo que va a estar leyendo o no va a ser a nosotros mismos, ¿sí? Si hay lectores, y tal vez les haya pasado alguna vez, que se desencantan con ciertos autores, básicamente ese desencanto, ¿cuándo aparece? Puede aparecer básicamente en dos partes. O bien cuando el escritor en algún momento se puso en juego lo que estaba haciendo y cae en una deriva automática, repitiendo inercialmente una fórmula, entonces nos desilusiona, o cuando nunca apareció en juego y de repente, porque estaba haciendo plata, qué sé yo, porque estaba con otro objetivo en la cabeza, ¿sí? Y de repente aparece. Entonces, el lector que lo que quiere consumir es simplemente una historia exactamente igual a otras, ¿sí? A donde nadie aparezca en juego, cuando ve que alguien aparece, digamos, produce rechazo. El lector que se queda atrapado, interesado en un determinado escritor, cuando ese escritor desaparece, se desencanta, digamos. Entonces, todos estos planteos, ¿para qué nos sirven? Para ir pensando en nuestro oficio, para ir pensando a dónde queremos llegar, ¿sí? Para ir pensando qué queremos desarrollar, ¿sí? Y también, como les digo siempre, para cuando vayamos a construir personajes, porque los personajes siempre están de alguna manera relacionados, la capacidad, digamos, que vamos a tener de construir personajes, está relacionado directamente con la capacidad que tengamos de vernos a nosotros mismos, ¿sí? En nuestro oficio, pero también como persona, ¿sí? Si nosotros tenemos una mirada muy superficial sobre nosotros mismos, va a ser muy difícil que podamos construir un personaje demasiado complejo, ¿sí? Vamos a tender a producir personajes mucho más literales que nosotros mismos. Y si por algún motivo en el personaje aparecen complejidades, ¿sí? Que nosotros no hemos pensado, no hemos reflexionado o que no hemos intentado reconocer en nosotros, va a ser algo completamente traumático y angustiante, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede pasar.
puede pasar que algo de lo inconsciente se filtre en el personaje, algo de lo que nosotros estamos negando, como diciendo de eso no queremos saber nada, yo soy así, punto, qué sé yo. Déjenme hacer un paréntesis. Yo soy así, punto, es una frase contraria a todo escritor, ¿sí? Al oficio mismo de escritor. Si ustedes quieren saber una frase, una actitud, incluso podría decir una ideología, digamos, por lo menos a mi modo de ver, ¿no? Una ideología antiliteraria, anti-escritura, digamos, es yo soy así, punto. ¿Por qué? Porque si ustedes parten desde esa postura, los personajes van a ser mucho más limitados que ustedes, siempre, ¿sí? Entonces, reflexionar sobre estas cosas y no quedarse ni con lo que yo digo, ni con lo que dice la academia, ni con lo que dice un escritor reconocido, ni con lo que dicen las fórmulas marketineras, digamos, de producir una novela en 10 días o en 5 pasos, qué sé yo. Ir más allá de todo eso le va a permitir, digamos, producir personajes genuinos, personajes, digamos, creíbles, personajes con la complejidad necesaria, digamos, para la trama que ustedes vayan planteando. Le va a permitir encontrar la palabra precisa para la poesía que escriban. La palabra precisa no tiene por qué ser, digamos, la palabra bella, digamos, reconocida universalmente como bella. Qué sé yo, hay escritores de poesías que nos aburren, digamos, con los escaparates, las caracolas y el color azul. Vos decís, pero no encuentran otras palabras. Hay escritores que nos aburren con un diccionario permanente, digamos, al lado de la poesía, ¿sí? Que es una cosa evidente y obvia para cualquier lector con dos libros leídos, dos renglones leídos, ni siquiera 2 libros, 2 versitos leídos. Es completamente obvio cuando están con el escritor está con el diccionario al lado, tratando de encontrar la palabra, digamos, compleja o rutilante que dé belleza, digamos, a una poesía. Lo que le da belleza a una poesía o no es la contundencia, la consistencia en lo que ustedes digan. Y eso se lo va a dar el convencimiento. Y el convencimiento, en lo que están diciendo, se lo va a dar que ustedes se conozcan, ¿sí? Que ustedes reflexionen, ¿sí? Por eso, la pregunta es si la obra puede ser independiente del autor y el autor independiente de la obra o viceversa. Es una pregunta que le va a llamar a tomar una posición, que le va a llevar a desarrollar su práctica y que le va a llevar a ganar, entre comillas, determinado tipo de lectores y determinado tipo de otros que no lo van a leer jamás, o que lo van a leer, digamos, menos de 2 páginas y se van a aburrir, ¿sí? Entonces, también le va a llevar estas reflexiones a tener la posibilidad de crecer o no, ¿sí? Si ustedes de entrada imponen para sí mismo un yo soy así, digamos, completamente agarrado, apretado, incuestionable, y si ustedes no toman el hábito de reflexionar sobre lo que dicen, y sobre quiénes son, y sobre dónde están parados respecto a lo que dicen, si ustedes no toman posición respecto del oficio en general, más allá de cómo lo practican ustedes, de lo que debería ser, casi como un ideal, si ustedes no toman posición respecto de todo lo que hace a su práctica, su oficio, su manera de pensar, que yo, va a ser muy difícil, digamos, de que puedan crecer. Es muy probable que puedan llegar a producir, digamos, una obra determinada, una poesía, una novela o un cuento, digamos, maravilloso, pero no van a pasar de ahí, ¿sí? Porque el pasaje en esto de qué escribir, ¿sí?, implica crecimiento, y el crecimiento implica que nosotros estemos permanentemente revisándonos, reeditándonos, es más, si quieren, reinventándonos. O sea, ¿qué escribir respecto del oficio del escritor? Básicamente es reescribirse. El escritor tiene que tener la facultad de permanentemente reescribirse. Si quieren, es más, podemos ensayar una definición de escritor en relación a su práctica. Escritor es aquel
que está dispuesto a reescribirse permanentemente. Bueno, queridos amigos, esto ha sido la segunda charla ampliatoria, la segunda clase ampliatoria de nuestro taller Escrita en la RAE. Espero comentarios, críticas, al mail si quieren hacerlo anónimo, si quieren jugársela, pónganlo abajo. Likes, suscríbanse al canal, no tiene un nombre específico, pero bueno, Daniel Adrián Leone, ya algunos me van a ir registrando. Y cualquier cosa ya saben, pueden proponer temas, pueden, digamos, hacer sus críticas, y los que quieran, digamos, coparse con estas cosas, lo único que tienen que hacer es hacer el comentario. Bueno, pásenla muy lindo y nos vemos en la próxima.